Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Victoria contundente, 6-1 contra el Atalanta. En el capítulo de hoy hablaremos de eso, haremos un pequeño resumen, una pequeña recapitulación de lo que fue este partido. Escucharemos un poco a Del Piero, me parece que también a Company, y después viene lo más importante, porque hoy tenemos invitado especial. Hoy nos visita Carlos Mercado, que pues bueno, es una persona que conocí aquí en redes, en YouTube, en X, he intercambiado algunas palabras y pues bueno, decidí invitarlo, así que tenemos charla muy a gusto, que espero que puedan disfrutarla de igual manera que la disfrutamos nosotros. Así que si te interesa, ya te la sabes, quédate porque aquí comenzamos. Einschuss, ein Tor, die Bayern, ei, 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 FC Bayern München, wir singen. Hola, ¿qué tal? Pues comenzamos otro capítulo y me río porque, caray, qué fácil lo hace el Bayern, este trabajo, qué fácil hace el Bayern estar aquí frente a la cámara, porque una vez más estamos aquí con otra victoria. Es curioso porque llega un momento en donde todas las miniaturas que hago para las portadas de los videos o del podcast, ya sea en audio o en YouTube, pues se parecen bastante porque es siempre la imagen de los jugadores festejando, ¿verdad? O sea, es siempre la misma cara y obviamente para nada es una queja, ¿verdad? Al contrario, es lo que tenemos y hay que disfrutarlo. Estoy viendo mi cara, caray, qué terrible, pero bueno, es que estoy enfermo y pues bueno, aún así aquí estamos. 6-1, partido no redondo por las lesiones, pero sí gran partido, ¿verdad? Gran partido, gran victoria, una completa declaración. Stanisic, Olise, Gnabry, Jackson, otra vez Olise y Musiala. 5 goleadores diferentes. Me parece que ese es uno de los datos más importantes. Al principio de la temporada, justo con la ausencia de Musiala, pues bueno, no de hecho al principio de la temporada, creo que el primer capítulo que hice hablé de esto, que con la ausencia de Musiala o con la falta de Musiala, porque el primer capítulo, para los que no lo sepan, el primer capítulo que hice fue justo después de la derrota contra el PSG en el Mundial de Clubes. Entonces, lo que hablaba en ese video es que había que sacar algo como positivo de esa ausencia, esta Musiala dependencia, por llamarla así. Y que entonces con la llegada de Lucho al equipo, ¿cómo decirlo? La expectativa era que a lo largo de la temporada veríamos a muchos goleadores. Y bueno, curiosamente así ha sido, ¿verdad? No solo es Harry Kane, sino que Lucho y Olise están ahí en la tabla del top 10 de goleadores en la Bundesliga. Estuvo Gnabry por un momento, ¿verdad? Pero una vez que Lennart levantó la mano, que ha vuelto Musiala y también sus lesiones, ha tenido menos minutos y sus números han bajado, pero aún así ahí aparece, ¿no? Y bueno, hoy vuelve a ser un partido en ese sentido, en donde de los 6 goles llegan de cinco jugadores diferentes y me parece que esa es la mejor estadística posible o el mejor dato, o el más valioso que nos deja este partido, que aún con la ausencia de Harry Kane, este equipo vaya que tiene gol. Ahora, gran partido de Gnabry, hay que decirlo, este jugador tan cuestionado, y cada vez que un jugador es muy cuestionado y queda un buen partido, pues yo voy a ser siempre el primero en sacar pecho, siempre voy a ser el primero en hablar de él. ¿Por qué? Porque bueno, no me gustan esas críticas individuales. Y lo hablo porque creo que es interesante, no nada más porque quiera darle reconocimiento a Gnabry, no soy tanto de eso, ¿verdad? No, así como no soy de hablar mal de un jugador en lo particular, tampoco soy mucho de hablar bien de un solo jugador, pero sí me parece que hay algo interesante en donde Gnabry no solo recupera su nivel, ¿verdad? Su gran nivel, no solo da un gran partido, sino que me parece que termina por dar como una declaración o una muestra de que no solo es un jugador en el que se puede confiar, sino que además se presenta como una variante a Musiala. ¿En qué sentido? En que es evidente que Gnabry no tiene la misma circulación de balón o no tiene la misma conducción de balón que tiene Musiala.
Por ende, cuando está Gnabry en el campo, el ataque del Bayern pues es otro. Con Musiala tendemos a ver que Yamal recibe el balón y conduce. Gnabry, como no es tan bueno en eso, ¿verdad?, se asocia, pasa el balón. Y entonces eso provocó que hubiera una circulación más rápida que lo que suele haber cuando está Musiala. ¿Por qué? Porque Musiala conduce. No es que sea mejor, ¿verdad? No es que sea peor tampoco. O sea, no es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente es una variante. Entonces, ahí cuando a lo mejor el partido se atasca y se necesita de una genialidad, bueno, Musiala puede venir muy bien. Pero ahí cuando se necesita una circulación de balón más rápido para, por ejemplo, jugar a la contra o aprovechar los espacios, a lo mejor la presencia de Gnabry puede venir muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece más interesante. O sea, ahí donde Gnabry es un jugador más asociativo, pues vemos este fútbol al estilo de un huracán, ¿no? En donde llega la pelota de un lado y termina del otro, los jugadores no dejan de mover, no dejan de correrse, se provoca un caos total. Y con eso, bueno, dejo a un lado el tema de Gnabry y paso a hablar de lo que fue el encuentro en general, justamente eso, un caos total. Es interesante porque los que vieron el capítulo pasado, Dan mencionaba que estaba un tanto preocupado. Dan es la persona que entrevisté de este podcast del Atalanta, que él estaba preocupado porque el Atalanta pues juega con este estilo de presión o de marcaje de 1 a 1, de hombre a hombre. Y como tal, a mi parecer, ¿verdad?, no se vio que el Atalanta diera como tal un mal partido. O sea, no hubo como errores colectivos, fue un equipo que no dejó de correr, fue un equipo que nunca bajó los brazos, fue un equipo intenso, pero que sí por alguna razón como que este marcaje 1 a 1 no funcionó. Pero no lo digo por el resultado, evidentemente, sino porque siempre llegaban tarde. O sea, cada vez que un jugador del Bayern recibía la pelota, lo hacía solo, curiosamente. O sea, a pesar de tener ese marcaje a hombre, no era un marcaje como muy, perdón, como muy, iba a decir presión, o sea, quiero hablar de presión, se me fue la palabra, pero muy agobiante, ¿no? O sea, a pesar de que ese marcaje 1 a 1 estaba ahí, no recuerdo mucho el partido contra el Unión Berlín, que justo también había un marcaje 1 a 1, no solo zonal. La diferencia estaba en que cada vez que los extremos recibían la pelota, ya tenían a un hombre del Unión Berlín encima. O sea, tanto Lucho como Olise ya tenían a alguien encima. Y entonces eso no los dejaba decidir con calma y tocaban hacia atrás y así el Bayern se atascaba. Y en este caso no pasaba eso, ¿no? Los jugadores, a pesar de tener este marcaje 1 a 1, tenían muchos espacios. Bueno, ¿por qué? Justo por este caos total. Estos movimientos de todos los jugadores en donde se generaba un completo desorden. Olise jugando por donde él quisiera, Díaz jugando por donde él quisiera, Jackson jugando donde él quisiera, Gnabry jugando por donde él quisiera. O sea, momentos en donde tanto Gnabry como el propio Jackson bajaban al área propia, ahí donde estaba Urbik, para recibir el balón y ser ellos los que sacaban la jugada. Entonces, si los centrales, ¿verdad?, llegaban hasta allá, caos total, un absoluto caos. Entonces, aquí el asunto, como lo mencionamos por ahí, es que el propio Dan me escribe, ¿no? Y me escribió en estos días, me escribió ayer, creo, ¿no? Y primero me decía, oye, dile ahí a los del Bayern que ya se relajen un poquito, ¿no? Ya nos reíamos e intercambiábamos un poco palabras, le comentaba lo mismo, ¿no? Que a mi parecer el Atalanta no había dado un mal partido como tal, pero él me decía eso, ¿no? O sea, que al final ese marcaje de 1 a 1 no funcionó en lo absoluto. Y pues sí, pero en parte por este gran trabajo que hace el Bayern, donde este caos lo maneja de una forma perfecta, lo maneja de maravilla. Esa es la clave de este Bayern. Ahora el asunto, y es que no es novedad, ¿verdad? Este tema del caos no es ninguna novedad, lo hemos visto a lo largo de toda la temporada. La diferencia está en que a veces es más intenso que en otras, en donde a veces el equipo corre más que otras. Perdón, advertidos estaban. Pero lo que quiero llegar con esto ahora, que este es el siguiente punto que tengo aquí en la agenda, es que por alguna razón,
como que ha surgido como que un menosprecio al Atalanta. Y me parece la verdad que es bastante injusto. ¿Por qué? Porque el Atalanta hizo su partido. O sea, el Atalanta fue fiel a sí mismo, fue fiel a su propuesta. Hizo lo que él creía que era la mejor manera de enfrentar al Bayern. No fue suficiente, evidentemente, y además el Bayern dio un gran partido. Ahora, es curioso, ¿no? Porque sí hay que valorar que el Atalanta, digo, obviamente no es el mismo equipo, pero es un Atalanta que venía haciendo sufrir a los alemanes, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la previa, le gana la Europa League al Leverkusen, elimina al Dortmund y en esta misma fase de grupos, o bueno, ya saben, ¿verdad? En esta fase del semestre pasado, le gana al Frankfurt en casa por 3-0. Entonces, había ahí un patrón que se estaba repitiendo y tengo que confesarles que mi pronóstico era un empate o un resultado no muy abultado, a lo mejor por diferencia de un gol o 2 goles, pero a lo mucho, en donde el Bayern iba a sufrir justo por la intensidad que traía el campo del Atalanta. El asunto que siempre llegó tarde a todas las jugadas. Ahora, con esto me quiero detener y creo que este es como el punto que quiero hacer con mi comentario en este podcast, es que el Bayern logra hacer una declaración de intenciones. Bueno, no se crean. Primero, antes de ir a eso, me parece que viene bien escuchar a Del Piero, porque creo que en términos generales, sobre todo ahí en redes, aparece este menosprecio al Atalanta. Pero como que la idea general de este capítulo, de este episodio, era como señalar o darle voz como a propios, o sea, me refiero a gente del club, como a extraños, o sea, gente ajena al club, en donde se valora mucho la victoria del Bayern a través del fútbol. Así que me parece que viene perfecto que escuchemos al propio Del Piero hablar sobre el partido que dio el Bayern. Vamos a escucharlo. There was a moment that was on the fifth goal when Olise scored. The whole stadium was actually clapping. And I've never ever seen that before. Just out of respect of how good Bayern Munich and especially Mikel Olise was in this game. Bayern was incredible, tough, strong, perfectly combination and scores, and they had so many opportunities. And Karnecki was the goalkeeper, was the best player on the game, probably. You know, it's unbelievable. Bayern means business. I think that Bayern are the best playing team in Europe at the moment. Bien, entonces ahí queda lo que dice Del Piero, bastante claro. Ahora sí retomar lo que estaba diciendo, donde la idea que siempre tengo como un punto en mente, ¿verdad? Siempre procuro como centrarme en un punto en particular a lo largo del podcast. O sea, obviamente hay muchas cosas, pero siempre procuro como tirar o servirme de una idea en lo particular. Y en este caso era cómo el Bayern logra hacer una declaración de intenciones. O sea, quiere ganar la Champions. Me parece que los jugadores han dejado muy en claro en las últimas semanas que quieren hacerlo, ¿verdad? En las últimas semanas Gnabry ha mencionado cómo este equipo tiene como cierta vibra que le hace recordar al equipo del triplete o del sextete. Kimmich también ha hablado como de toda la camaradería que hay en el equipo y obviamente no lo malentiendan y no lo vean como con ojos de mediocridad, o sea, porque no hablan evidentemente de que hay buen ambiente en el vestuario, o sea, no se trata de que todos sean amigos y entrenan agarrados de la mano, o sea, cuando se habla de todo esto, se menciona o se hace mención a que todos los que están en el equipo entienden a la perfección su papel, entienden a la perfección su rol. No es una cuestión del poder de la amistad, como se dice por ahí, sino de una gran gestión de plantilla. Y ahora, no es una casualidad, ¿verdad?, que René Maric sea el asistente de Kompany y que además sea el encargado también como de establecer la filosofía del club. Y que además el propio Vincent, ¿no?, es alguien que se enfoca mucho también en eso, en la gestión de la plantilla. Ahora, la idea de todo esto es que cada jugador entiende a la perfección cuál es su rol.
ya sea si es estar en el banquillo, ¿verdad? O tener unos minutos, cerrar el partido, como podría ser, por ejemplo, Goretzka o Kim Min-jae o Jackson, como estar siempre ahí al pie del cañón para cuando se le necesite. O sea, cada jugador entiende a la perfección qué es lo que le toca hacer, cuál es su función, cuál es su papel, cuál es su rol. Nadie está ahí desesperado pidiendo minutos, nadie está ahí queriendo, no sé, sobresalir más que los otros pidiendo foco frente a la cámara. No, todos entienden a la perfección cuál es su papel y todos están tirando hacia el mismo destino, ¿no? Todos están jalando del barco, como se dice. Entonces, a lo que quiero llegar otra vez, a lo que me desvía un poco, aunque es la intención, es acerca de esta declaración de intenciones, porque justo este partido me remontó, a lo mejor a ustedes también, justo a lo que fue el primer partido de la temporada en Bundesliga, ese partido contra el RB Leipzig, en donde el Bayern golea, si no me equivoco, 5-0 en casa, y que curiosamente los comentarios eran los mismos. Pues sí, el Bayern jugó bien, pero pues era contra el Leipzig jugó muy mal, todos encerrados en su área. De hecho, tuve un intercambio con Ezequiel Daray en Twitter, en X, y le comentaba de qué hablas, o sea, porque él decía, ¿no? Él criticaba al Leipzig. Le decía, ¿de qué hablas? O sea, esto fue un gran partido, ¿no? Y él comentaba, ¿no? O sea, si hubieras jugado tú y tus amigos, hubiera sido el mismo resultado, ¿no? O sea, el foco estaba más en cuanto al mal partido, entre comillas, que dio el Leipzig, al gran partido que dio el Bayern. Y en esta ocasión es igual. Ahora, el asunto es que ese partido, de igual forma, el Bayern lo tomó así, como una declaración de intenciones. O sea, como vamos a decirle a la liga qué es lo que queremos. Vamos a decirle a la liga qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar, cuál es nuestra actitud. Y bueno, curiosamente, el Bayern continuó invicto 16, 18 partidos, no los recuerdo, ¿verdad? Ganó toda esta seguidilla de partidos y poco a poco fue convenciendo gente. Recuerdo mucho por ahí, ¿no? Que me decían, viene la prueba, no, pero es que hay que esperarnos a que enfrentemos al Chelsea, y luego se le ganó el Chelsea, y hay que esperarnos a que enfrentemos al PSG, y luego hay que esperarnos, y hay que esperar, y hay que esperar, y ya hay que esperar. Bueno, la espera terminó, muchachos, la espera terminó. Estamos ya, en los octavos de final de la Champions, goleamos 6-1 al Atalanta, y el Bayern con esto levanta la mano firmemente y dice, quiero ganarlo todo. Así que tenemos de dos. O se suben al barco de una vez por todas, ¿verdad? O se esperan y no sé, ¿verdad? Se esperan a ya sea a la tragedia o a la gloria eterna, ¿no? Pero al final, si se habla menos del Atalanta, ¿verdad? Si se dice que el Atalanta no es tan buen equipo, creo que son dos cosas. Primero, no se está valorando el gran partido que hizo el Bayern. Y ahí sí quiero decir lo siguiente, que sé que es una declaración bastante complicada, polémica y que me pueden llover críticas, pero es que si el Bayern juega así como jugó contra el Atalanta, juega con ese ímpetu, juega con esa voracidad, juega con ese hambre, juega con esa valentía y juega con esa contundencia, no hay rival que se le pueda poner enfrente, no hay rival que pueda detener a este Bayern. ¿Por qué? Porque la calidad la tiene, eso es incuestionable. Harry Kane, Olise, Díaz, Gnabry, Musiala, el que quieran. Incluso Lennart, Kimmich, Pavlovic en el medio campo, Urbich o Neuer en la portería, Tayo, Upamecano, Davies si regresa. O sea, veas por donde le veas, el equipo que tiene el Bayern está imparable. Ahora, obviamente, los equipos pueden tener un mal día. Pero lo que voy es, si esta Champions se pierde, me parece que el Bayern ha dejado claro que no sería por falta de calidad. Obviamente puede haber un mal día, puede haber un mal partido, puede haber un mal planteamiento táctico, pero si el Bayern sale con esta contundencia, en donde cada balón que hay dentro del área tiene la intención de mandarlo al fondo de la red, no hay rival que se le ponga enfrente. ¿Y por qué? Porque estos partidos, en esta fase, en esta instancia, así se ganan. O sea, no necesariamente los gana el que juega mejor. Y creo que esa es la enseñanza que nos deja la época de Guardiola. Ahí donde el Bayern era el mejor equipo, indiscutiblemente, pero cuando se topaba equipos como el Atlético de Madrid, o por ejemplo más adelante se topaba al Liverpool o al propio Real Madrid, equipos que nunca bajaban los brazos, que no dudaban, que no tenían miedo, el Bayern curiosamente no competía. O sea, no estaba ahí, no estaba a la altura del escenario.
pésimos partidos en el Bernabéu, errores tontos, errores infantiles. Obviamente yo sé que están los errores arbitrales, o sea, eso ni se diga, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero mencionar es justo esta actitud que tiene el equipo de ser imparable. Y cuando este equipo sale al campo con esa actitud, evidentemente, o sea, esto es claro, no hay quien lo pare. Ahora, creo que la enseñanza está, porque justo en ese partido contra el Arsenal me parece que a nivel futbolístico el Bayern estuvo ahí. Si no es por ese tiro de esquina, me parece que no, el partido bien podría haber terminado en empate. O sea, la diferencia estuvo en la actitud, eso que he subrayado una y otra vez. Que cuando se enfrentó al PSG, el Bayern era valiente, festejaba cada balón que recuperaba, no importaba si se terminaba en tiro de esquina. Y en cambio, sobre todo en la segunda mitad, cada vez que era tiro de esquina se veía en todos los jugadores una cara de terror. Y eso fue lo que me parece le termina pasando factura al Bayern en el campo del Arsenal. Ahora, cuando se juega contra el Atalanta, el Bayern puede ser valiente, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿el Bayern será igual de valiente cuando enfrente, por ejemplo, al Real Madrid? ¿Será igual de valiente cuando enfrente al PSG en una semifinal? ¿Será igual de valiente cuando enfrente al Arsenal en una hipotética final? Esa es la pregunta. O sea, me parece que si el Bayern no logra ganarlo todo, no será por falta de calidad, sino por esto, por no poder mostrar esta personalidad en los grandes escenarios. Ahora, como les decía hace rato, menospreciar al Atalanta me parece un error garrafal, ¿verdad? O sea, porque primero, como les decía, pues no se valora todo lo que hizo el Bayern, pero segundo, porque en estas instancias no hay rivales fáciles. Justo esta primer llave lo queda demostrado. El Arsenal empató sorpresivamente, entre comillas, porque en la Champions no hay sorpresas, empató contra el Leverkusen. Y si no fuera por ese penal dudoso, se hubieran ido con su primera derrota en esta Champions en el campo del Leverkusen, que no es un equipo que le ha ido muy bien esta temporada, pero aún así el Arsenal se vio mal, o sea, no se vio un gran equipo. Segundo, el Liverpool, que está en tercer lugar, perdió en el campo del Galatasaray y tampoco se vio bien el Liverpool. Claro que el campo del Galatasaray no es cualquiera, ¿verdad? Pero el Galatasaray, o al menos en cuestión de nóminas, ¿verdad? La diferencia es completamente abismal. Tottenham, que está en cuarto lugar, también pierde su partido contra el Atlético de Madrid. Y otra vez se ve mal, se vio terrible. O sea, el Bayern de los primeros 4 es el único equipo que sacó ventaja. El Barcelona, que está en quinto, empató con el Newcastle y fue por un penal. Entonces, más respeto a cualquier rival que se enfrente el Bayern en esta instancia. O sea, menospreciar a los rivales ahorita es menospreciar a la competición. Entonces, por eso es tan difícil ganarla, porque son rivales muy complicados en esta instancia, donde se sale a todo por el todo. Entonces, no podemos, ¿verdad? O sea, como valorar lo grande que es esta competencia si estamos menospreciando con la mano en la cintura a los rivales que se nos ponen enfrente solo porque le metió 6. No, a ver, si el Bayern metió 6 fue porque dio uno de sus mejores partidos de la temporada y es un momento para estar muy contentos porque lo hizo sin Neuer, lo hizo sin Davies, lo hizo sin Musiala prácticamente y lo hizo también sin Harry Kane. Así que no queda más que estar bastante felices al respecto. Ahora, sé que están las lesiones de Davies y están las lesiones de Ulreich, en donde voy a tocar algo ahí rápido. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo de la próxima semana, una fisio, se llama Priscila Lagüera, nos va a acompañar y nos va a platicar como todos los detalles de lo que es esta lesión que tiene Davies, estas recaídas. Nos explicará a detalle a qué se debe, qué está pasando, si nos debemos de preocupar o no, para dejarlo todo claro, así que no abordaré mucho al respecto. La lesión de Ulreich, pues bueno, todo parece ser un golpe en la cabeza, así que será meramente como una precaución el descanso de unos 10 días. Y Musiala, pues meramente igual, ¿no? Sintió un piquetito, sintió una molestia y pues bueno, a descansar, no pasa nada y tomar el descanso que sea necesario. Ahora, lo interesante es que tenemos un mes para el próximo partido de la Champions, que es donde me parece que debe de estar todo el foco, toda la atención. Nada de seguir forzando a Davies, nada de seguir forzando a Musiala, nada de seguir forzando a Ito. Aquí la mira tiene que estar puesta
en el objetivo más grande que tenemos de frente. Ahora, no se trata, ¿verdad?, de andar aquí de agrandado, ni mucho menos, ese no es el caso. Obviamente hay miedo, hay preocupación, hay nervio, hay dudas, obviamente, de cuando vayamos si es que vayamos, ¿verdad?, para empezar, porque el siguiente partido contra el Atalanta será con Ulreich en la portería, o con Bartel o con Prescott, o sea, equipos porteros que no han tenido minutos con el Bayern. Ulreich no ha jugado, yo creo que en 2 años, y Bartel y Prescott, pues bueno, tienen 17 y 16 años, creo, ¿no? O sea, es una locura. Pero bueno, o sea, el camino todavía es largo, el camino no se acaba, el camino apenas comienza, pero lo que yo quiero llegar con todo esto es que hay que estar orgullosos, hay que ser felices, hay que disfrutar, hay que pasarla bien, porque parece que todo invita a que habrá fiesta este año, ya sea en la Liga, ya sea en la Pokal o ya sea en la Champions. Este año definitivamente tocamos metal. Pero bueno, me parece que es todo. Estaba pensando si comentaba un poquito de la previa de este partido contra el Leverkusen, pero creo que es mejor dejarlo ahí y vamos al siguiente bloque, porque hoy, sorpresa, tenemos invitado. Vamos a platicar con él, vamos a hablar de lo que fue el partido, de cómo estuvo, de cómo lo vivió, de qué opiniones tiene, y meterle un poco de frescura, porque definitivamente, como estamos en la fase más linda de toda la temporada, pues se amerita pasarla bien, y qué mejor que en una muy buena compañía. Así que, pues bueno, nada, Carlos, vamos a pues eso. bienvenido, mucho gusto. Pues se podría decir que el primer invitado como tal, ya formal al podcast, sobre todo aficionado del Bayern de la Ciudad de México, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es. Pues dime, me gustaría preguntarte un poco qué es lo que te hace hacerte aficionado del Bayern. ¿Cómo te enamoras de este club? Claro que sí, Gus, muchas gracias por invitarme. De verdad es un honor para mí. He estado siguiendo tu podcast desde hace unos meses. Vi tu primer invitado, al chico Adán, del Atalanta, y la verdad es que pues me siento súper honrado y de verdad te agradezco mucho esta oportunidad. Pues mira, yo empecé a ser aficionado del Bayern desde muy pequeño. Yo soy del año 84 y empecé a ver fútbol con cierta conciencia desde el año 90. Me órale. tocó ver el Mundial de 1990, Alemania campeón, y Sí. Lothar Matthäus y todo ese equipo maravilloso, las goleadas que se aventaban. Y desde ahí me empezó esa idea de que Alemania era mi equipo favorito. Yo no conocía países, yo le decía Inglesia a Inglaterra, o sea, no tenía ni conciencia de ¿Cuántos eso. años tenías ahí? Se me Yo fueron creo las que cuentas. tenía, pues, para el 90, yo tenía 6, estaba cumpliendo los 6. Ajá, Justo, ¿no? Yo creo que ese es el sí, mundial a 10 años, el primer mundial que todos vivimos así de lleno, que nos sí, enamoramos, ¿no? Del fútbol. exacto. Y entonces, pues, fue un poquito natural después ver, o irme enterando de quiénes jugaban en esa selección y ver los resúmenes deportivos los domingos. Yo no tenía cable en México Ok. y pues yo seguía un poquito lo que me contaba mi papá en los periódicos, un poquito lo que veía en acción en Deporte B, y era ver la Bundesliga, era ver la tabla de posiciones, y si te iba bien, unos goles, ¿no? Si te iba bien. Sí, Y sí. en esa época, Matthäus, Klinsmann y otros estaban en el Inter de Milán, pero después ya regresan al Bayern y empiezo a seguir yo las temporadas donde hay una lucha encarnizada entre Bayern, Kaiserslautern, otros por ahí. El Dortmund todavía empezaba a descollar, pero pues eran batallas muy parejas, y a mí me emocionaba ir viendo. Lo único que podía ver era el cambio en la tabla de posiciones los domingos, y saber que jugaba Matthäus, que jugaba Klinsmann, que jugaban, por ahí ya empezaba a aparecer Scholl, y varias de las estrellas que ya después sí pude ver en la tele bien. Y yo dije, pues yo soy del Bayern. Me gustan muchos equipos de Alemania. Yo me sentía así como Claro, pues muy empezaste afín. por la selección, ¿verdad? Ya. Sí, exacto. Y mi abuelo hablaba un poquito de alemán y también me enseñaba palabras y le preguntaba por los jugadores. Entonces, pues fue como esa unión natural, ¿sabes? Bayern es Alemania, Alemania es Bayern, y a todos los equipos, la Bundesliga en general me encanta. Yo, así que digas una enemistad con algún equipo, no, o sea, a mí me Sí, gustan no. todos, ¿eh? Sí, no, Todos, tampoco. todos. El Kaiserslautern me encantaba, y otros más. Entonces, pues, así fue como empecé a seguirlos. Ya después que más o menos tuvimos oportunidad con internet y empezamos a ver los partidos, ahora sí,
me tocaba ya verlos en cable, la Champions del 99 me tocó verla en cable, Ok. no en mi casa, en su casa, Pero, pero por ejemplo, sí. la Champions, ¿verdad? No la Bundesliga Sí, todavía. no, nada, no, yo la Bundesliga nunca la vi hasta, pues ya con internet en casa, que habrá sido por ahí del 2000, aproximadamente en el 2000, Con y ya, internet 2000. ajá, Ok. empecé a verlos, así y eran unas transmisiones, o sea, ahorita lo que tú puedes ver en páginas como no oficiales, es una maravilla comparado con cómo se veían en esa época las páginas, con Sí, el claro. módem todavía de Pues, el teléfono, ¿sabes? monitor, ¿no? Todo, sí, claro. Sí, Claro. y pues mucho del partido te lo imaginabas, no lo veías completo, pero bueno, y ya de ahí tuve la oportunidad de viajar a Alemania en un intercambio académico y me quedé en una ciudad precisamente de Baviera que se llama Traunstein, y Ok. ahí la familia que me acogió, la familia que me dio espacio en su casa, súper fanáticos del Bayern todos, me acuerdo que No, estábamos pues ya. viendo, sí, partidos de estos de No había pretemporada. vuelta para atrás a partir de No, ahí, ¿verdad? nada, nada. Pretemporadas de esos partidos de que juegan contra el club de fans y que el Bayern juega con los titulares y les mete 50 goles. Sí. Y la familia con la que estuve, súper metida, como si fuera un juego de temporada, o sea, enojados cuando fallaban los goles, platicando de qué movimientos funcionaban mejor. El Bayern venía de perder en esa temporada, ni siquiera había sido top 2, ganó el ¿Y qué Dortmund. año era ese, Carlos, más o menos? Ese fue 2002, Ok, ajá. ok. Sí, 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 2002, Por el ahí Bayern después de que ganaran la Champions, más o menos, venían de ahí sí, un de año esa época. después, ajá, un año después, y luego, pues el Dortmund había ganado en esa época la Bundesliga y Sí, todos estaban ardiditos, estaban sí. ardiditos, sí, sí, Y sí. eso, yo creo que esos 6, 7 años después de ahí, creo que son bastante interesantes, Ujú. que creo que vendría bien, luego podríamos platicarlo, dedicarle un capítulo especial a eso, porque ahora que gente se enoja porque se pierde contra el Augsburgo, no, hombre, No, o sea, no, olvídate, ¿verdad? O sea, ay, nada que ver con lo que era la Bundesliga en esa época, exacto. ¿no? Estamos en la época dorada en donde el Bayern es un equipo top 4 mundial. En esa época no éramos top 4 ni de la Bundesliga. Los jugadores que llegaban eran jugadores no quiero decir de segunda categoría, pero por ningún lado eran del tamaño de un Sí, de un nada que Luis ver, nada Díaz que ver. hoy, Sí, de un no, nada. a lo mejor llegaba uno como Olise, que no traía tanto O ahí se cartel. convertían, ¿no? O sea, el Sí, propio Bayern se transformaba, pero sí, no, o sea, no, jamás iba a llegar un Harry Kane, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, capitán del jamás, no estaba ni previsto, no, no, exactamente. Entonces eran otras épocas, otras sí, épocas. Ajá, sí. Pues sí, curiosamente es una época muy interesante, ¿no? O sea, por eso, porque se peleaba diferente, se competía diferente. Recuerdo ujú. yo ver los primeros partidos, creo que el canal se llamaba como TVC, una cosa así, era un canal Claro, de Guadalajara, y que sí. de hecho ahí aparecía mucho un señor, creo que se apellidaba Müller. No, 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 me estoy confundiendo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un club de fans del Bayern. Y Ah, resulta que era como el club de fans más grande incluso de Latinoamérica, pues porque todo el mundo se suscribía al club de fans, sí, pues porque era un formato de Google, una cosa así. Y de exacto. repente este señor desapareció de la faz de la Tierra. ¿Quién sabe qué habrá pasado por ahí? Como Es unos correcto. 10 años después, por ahí del 2015. Sí, A lo mejor también podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero claro. ya no nos desviemos, sobre todo para poder dedicar a este tema que estamos compartiendo ahorita como con más detalle más adelante, y hablemos Sí, del partido. Entonces, muy bien. pues primero que nada, sí me gustaría preguntarte, porque esto a mí me encanta, ¿dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Lo vi aquí en casa, en su casa. Igual ahorita, como no, yo nunca he sido de cable, y ya ves que ahora tenemos muy divididas las aplicaciones. O sea, Sí, es una antes era locura muy aquí en México. fácil. Sí, Ujú. sí, Antes sí, era muy sí. fácil, en HBO veías todo, ahora ya están partidas y este partido no lo pasaron en HBO. Sí, Entonces, pues lo tuve que ver como, sí, como así Dios como, nos da a entender, ¿verdad? ajá. Claro que sí, así Y, es. bueno, pues ahí lo vi muy, muy, muy tranquilo. Afortunadamente ese día no tenía tanto Oye, trabajo. lo viste solo, lo viste solo. Sí, sí, ese lo vi solo. Generalmente los veo, a veces me acompaña mi mamá si anda por acá a la hora de Ok. la comida, pero generalmente los veo solo. Ajá, ¿Va? Porque hay sí. partidos que son para verlos solo y hay otros partidos que son para verlos en compañía. Y creo que este partido hubiera sido bueno o era de esos partidos para verlos en compañía, ¿no? Y a lo mejor también la vuelta.
Ya una Ujú. potencial cuartos de final o semifinal, creo que eso sí es para verlos más solo, ¿verdad? Ujú. Sufrir solo, pero Sí. bueno. ¿Y qué Sí. sensaciones te deja el partido, así en términos generales, primero que nada? Híjole, pues en términos generales, mm, es difícil porque sí lo divido en dos partes, o sea, en lo que, vamos a decir, Imagino. en lo que esperaba del juego y en lo que se trata del juego, simplemente factores cancha, pues quedé muy complacido, la verdad, una muestra de lo que es este Bayern actual y de esa apisonadora que simplemente va e imponen su juego, sin fijarse cómo se llama el rival, qué tan grande, tan no grande sea. Ellos van, desarrollan su juego, tú revisas todas las incidencias y cada minuto, minuto y medio era un ataque, un Sí, ataque, un ataque, un ataque. Entonces, por ese lado, muy contento por cómo rindieron en general todos los jugadores. También porque justo ninguno de los que entró traicionó esa idea defensiva, aunque con claro. algunos bemoles en algunos cambios, pero me encantó esa idea de, ¿sabes qué? Primer tiempo, 3 goles, segundo tiempo lo liquidamos antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, los 5, la eliminatoria ya estaba, al minuto 60 ya estaba encaminada, y Claro, por esa parte pues sí, siempre te deja esa tranquilidad. Uno como seguidor del Bayern, no importa el rival, pero sabes que pues, puede haber un peligro, nos ha tocado. claro. De hecho, lo decía Company en la rueda de prensa, en donde creo que es cuando ya van 3-0, en donde Ajá, sí como que te pide mucho a los muchachos que no bajen la marcha, que sí, sigan con la intensidad, porque sí, justo entra el partido como en un tramo muy peligroso, ¿no? En donde un 3-0 parecería que el partido está liquidado, que incluso la eliminatoria esté liquidada, pero si sí. por ahí quedaba 3-1, ¿verdad? O Ujú, 3-2, ujú, la cosa se complica, ¿no? Que creo exacto, que es lo que le pasa, por ejemplo, al Dortmund hace una semana, ¿no? sí. Bien, y por ahí me habías comentado que tenías apuntes, no sé si quieras como tú subrayar algo en específico del partido o con Claro. esto. Sí, pues sí, mira, siguiendo un poquito esa idea, yo creo que el partido no se pudieron relajar porque justo la lesión de Alfonso Davies llegó en muy mal momento, llegó en el minuto 70 Ujú. y aparte de que te obliga al cambio, sí te recuerda el hecho de que el Bayern realmente no está así con una plantilla súper larga y se vio un poquito más cauto en ese sentido, el manejo de los cambios se vio un poquito afectado por eso y aún así, la verdad yo no entendí por qué entró Guerreiro. O sea, no sé por qué quemaron ese cambio de Guerreiro al final, que precisamente cuando ya estaba Musiala, si Musiala se estaba lastimando o había una indicación, ahí era donde lo hubieran podido usar. Ujú. La verdad se me hizo de más. Y pues en realidad dentro de esos apuntes, a mí sí lo que me deja muy satisfecho y muy contento es cómo está rindiendo en general el ataque, pongas a quien pongas, o sea, Jackson jugó más que de 9, jugó espejeando un poquito, lo que hacía también Serge Gnabry. Sí. Espejeaban un poquito cada uno por su lado, incluso se intercambiaban bandas cuando era necesario y pivoteaban, y los que eran los arietes, los que entraban a punzar el ataque, eran Stanisic y Laimer en su momento, y después ya Olise, obviamente ya con más desgaste del rival, ya Olise entraba como mantequilla, entraba también Luis Díaz por su lado, entonces es muy bonito ver ese ataque como donde los nombres que tú esperas en una alineación, pues realmente no, nominalmente tú ves jugadores de ataque y defensa, pero ya en la práctica es casi, y disculpen las distancias, fútbol total. Atacan No, los sí, defensas, ves a Upamecano arrastrando el balón y tirando, sí, ves a... de hecho, digo, dos cosas que primero si me ves riendo es porque disfruto mucho el escuchar justo con la emoción que transmites, ¿no? O sea, que se Ay, nota gracias. que el partido lo disfrutaste al Sí, máximo y sí, eso viene muy... Porque veo mucho en los comentarios, ¿no? Que siempre es como, esperemos al siguiente rival, es que vamos a esperar al siguiente rival, es que vamos a esperar al siguiente rival, el se rival te que acaba viene, la sí, es que vida. los veo muy emocionados, sí, pero espérense Sí. que llegue el Chelsea, el City, el PSG, el Madrid, el Arsenal, a ver, hay que ir Mm, partido a partido, ¿no? Y si hoy goleamos 6-1, viene de maravilla, hay que estar oh, contentos, ya nos preocuparemos más adelante cuando venga el partido que sigue, ujú, ¿no? sí, Creo que eso también te lo da un poco los años, ¿no? En donde aprendes a valorar ese día a día, sí, entiendes un poco que lo que llega al final de temporada, o sea, los títulos no son tanto como el objetivo como tal,
sino Ujú. más como una consecuencia justo de este día a día, ¿no? Claro. Y yo, por otro lado, sí quería como invitarte a hablar más de dos cosas. Ujú, Primero, de los laterales, sobre ujú. todo del Ainer, Sí. pero esto lo voy a dejar de lado, nada más para mencionarlo, porque me gustaría que me hables de Nicolas Jackson. ¿Qué Uy. tienes que decir de él? No solo de su partido, sino de su llegada al Bayern, cómo ha sido, y sobre todo estos últimos dos partidos que le ha tocado suplir a Harry Kane. Ujú. Muy turbulento. La verdad, Nicolas Jackson es un jugador que me cuesta trabajo dimensionar. Primero, porque su llegada fue muy turbulenta, muchas contradicciones y muy poco de lo que generalmente el Bayern hace en esa posición. Estábamos acostumbrados a tener primero un suplente generalmente alemán o europeo, súper clavado, Sandro altísimo. Wagner, Ajá, un Sandro Wagner, exactamente. O después ya vino el camerunés, que se me fue ahorita su nombre, antes de Nicolás. Choupo-Moting. Ajá, Chupo, exactamente, Chupo Muting. Y yo creo que ese fue un poquito digamos, la muestra de lo que dijeron, ay, tenemos que buscar al próximo Chupo Muting. Pero Nicolas Jackson es un jugador muy distinto a Chupo, Súper distinto. mucho. Sí. Y al Incluso, mismo Harry Kane. Nada que ver. sí, Nada que ver. cua- cuando yo empecé a escuchar que llegó y platicaban los analistas de Déjate cómo interrumpo ahí jugaba, nada más, o sea, sí, para seguir por esta vía, que sí. me parece que ese es como el impuesto más grande que le ha tocado pagar a Nicolas Jackson en su llegada, y es Ujú. que no cumple ningún requisito de lo No. que es el 9 tradicional, ya sea alemán o del Bayern. Entonces de ahí genera como un cortocircuito con todo el aficionado en donde nadie lo entiende, nadie lo Ujú. comprende y a nadie le gusta, ¿verdad? Porque no es Claro. el prototipo de 9 al que estamos acostumbrados. No Sígueme. conoce la liga, no conoce el Sí. idioma, nunca ha jugado acá, o sea, sí, llegó en un avión que ya se iba, o sea, ya estaba de regreso. Entonces, Sí. es muy complicado y no es ideal, o sea, la verdad es que sí no es una situación ideal. Yo creo que el Bayern requería un jugador más probado en la posición y te digo, por eso sí genera tanta turbulencia, pero una Fíjate vez ya que yo difiero un poco en la opinión y, dentro. o sea, sí ha sido difícil de digerir, ¿no? O sea, como siempre que pasan estas cosas, en el sentido en donde el club toma una decisión y todo mundo dice, el club se equivocó, como que a mí me gusta como preguntar un poquito más acerca del asunto, ¿no? Porque ¿será que nosotros como aficionados sabemos más que el propio Ever, que el propio Freund, que el propio Company que está construyendo la plantilla, ¿no? O sea, como que me gusta dudar un poco más, ¿no? Y como decir, ¿qué se tramarán, ¿no? ¿Qué tramarán al haber traído a Jackson y no a un perfil que sea idéntico al de Harry Kane? Y me parece que la intención es un poco como que el que pueda ser una variante. O sea, no nada más que sea como el recambio de uno por otro, ¿verdad? De que entra Harry Kane y ponemos a otra pieza que se le parezca, sino que si el partido ofrece algo distinto, pueda entrar Jackson, ¿no? Y aporte algo diferente. Antes de que entraras tú, de lo que hablaba era un poco del papel de Nabri, en el sentido de que justo el partido que da es muy bueno Uf, porque es algo muy distinto a Musiala. uf, claro. Musiala conduce mucho el balón, ¿no? Y para algunos partidos eso viene de maravilla. Nabri, como no es tan hábil en la conducción de balón y recibiendo de espaldas, lo suelta más rápido, no suelta más rápido la pelota. Y justo eso provocó lo que tú dices ahorita, ¿no? Que todas las piezas se estuvieran moviendo constantemente. Entonces, eso es lo que me gusta a mí en lo personal, ¿verdad? Como ver a Jackson, no como un reemplazo directo de Harry Kane, porque si ahí totalmente sale perdiendo, sino como un jugador completamente aparte, que puede jugar no solo como 9, sino que también podría jugar en la banda o podría jugar mucho al contragolpe, etcétera, ¿no? Y que ese fue el Jackson que vimos ahora contra el Atalanta, me parece. Exactamente. Sí, exactamente, porque el tipo de juego del Bayern ahorita no te pide un delantero que vaya así al uno contra uno, o que vaya a tener muchas ocasiones él solito. Los que más han tenido uno contra uno, y que los he visto porque siempre las fallan, Laimer y Stanisic. O sea, Sí. los laterales. ¿Sí? Siempre, o Entonces, de pronto, ya lo mencionaste, ¿qué sí. te parece? Sí, adelante. ¿Qué con los laterales? Porque, ¿verdad? Justo por ahí habías hecho un comentario en el podcast Ujú. del Ángel.
laterales, así que dale, suéltate. Sí, Laima. La verdad es que Konrad Laima ha sido un jugador muy infravalorado, lo damos por hecho. Siempre pensamos el Bayern debe tener uno de esos y siempre el Bayern se caracteriza por encontrar ese tipo de pulmones de jugadores que encarnan ese ADN bávaro de luchar todo el partido, de no Y dar con una esta por nueva perdida. tendencia de que ocupen varias posiciones, ¿no? O sea, que no sea nada más el lateral, el mediocampista, ¿no? Y que hay algo tiene que ver Jackson también en ese sentido, ¿no? Exacto, ajá. Y Pero dale, síguele. sí, no, precisamente eso vemos por ambos lados. Laima llega como mediocampista. O sea, él llega en un momento en el cual la media cancha se estaba superpoblada de jugadores en la media y de pronto no hubo defensas Por porque necesidad. por necesidad, exacto. Todavía Davis no se lesionaba tanto, pero ya había partidos que se perdía y pues la verdad es que es ese jugador que hace todo de aceptable a bien, todo. Y tiene unas cosas en las que es excelente. Es excelente en los recorridos hacia atrás. Es un jugador pequeño. Generalmente le toca correr ahora el jugador ¿cómo se llamaba? ¿Saliba Bueno, o quién será? no, Sulemana, Mm. el que estaba jugando en su banda, sobre todo en el primer Ya, tiempo, del partido contra el Atalanta. de Atalanta, exacto. Era un toro, físicamente era un toro, era un jugador con una velocidad endiablada y un cuerpo que se veía que le sacaba como 15, 10 centímetros y de peso le sacaba más de 5 kilos de peso. Y Laima llegaba al choque, llegaba al contacto, pues, la Que sacaba no en sea chica. tarjeta, nunca se achica. Y todavía tiene el fuelle para salir proyectado, quedar uno contra uno y bueno, Incansable, es sí, incansable. el gol no Y es es lo muy suyo, pero interesante porque un poco las críticas vienen justo, me parece, creo que lo mismo que le pasa a Jackson, ujú, pero que por ejemplo también le pasa o le pasó a Thomas Müller toda su carrera, ¿no? O sea, que ujú, son este tipo de jugadores que no cumplen con el estereotipo, ¿no? Que no sí, cumplen con el prototipo, que no cumplen ujú, ni con el físico ni con lo que se espera tradicionalmente, ya sea de un lateral, un delantero o un media punta, ¿no? Y claro, entonces sufren mucho en ese sentido. Ahora, ahorita que y, estás hablando justo de Laimer, ¿no? Y de Stanisic, ajá, pero que también y- ha estado ahí Bishop, que también han estado, pues sí, el propio Guerreiro, ha ujú, estado esto. Este Bayern, con estos, pues, mediocampistas reconvertidos en laterales, pero que Company, pues, termina usando también como mediocampistas, ¿no? O sea, en el sentido de cómo avanza el equipo, ¿no? Cómo ujú. tiran hacia el centro los laterales. Esta pregunta es importante, a lo mejor te voy a poner como en una cuestión ahí picante, pero bueno, Vale, vale. ¿el Bayern necesita a Davis? Pues es que ya nos acostumbramos a jugar sin él. Yo creo que sí lo necesita en el sentido, necesita recuperarlo y no lo ha recuperado. Davis es ese jugador que físicamente, si estuviera al 100% como estaba antes de su lesión, te da una velocidad extra sobre el resto de jugadores. Es el más rápido del equipo, de todos. O sea, él es el velocista y él era capaz simplemente con correr hacia atrás, aunque no tuviera la mejor técnica Sí. defensiva, solamente correr hacia atrás, él hubiera llegado a tapar mucho más fácil ese tipo de escapadas de Sulemana, por ejemplo. ¿Y no te Pero necesitamos parece recuperar a ese que Davis. cómo hacerlo encajar en este sistema? Porque es un perfil completamente diferente, ¿no? O sea, Ujú, Davis no te va a jugar hacia el campo, o sea, al medio campo, perdón, ¿no? O ujú, sea, Davis no va a tirar hacia el centro. El ujú, movimiento lateral, natural, perdón, de Davis es justo ese, o sea, tirada hacia la banda. Ahora, ujú. ¿no crees que en ese sentido como que se entorpece un poco los automatismos que tiene ya el Bayern? En este momento sí. Yo digo, sé O que sea, es ¿será que casi por eso se le imposible. ha visto como sufrir tanto, ¿no? Cuando en su regreso, o sea, que se le ha visto incómodo. Pues mira, yo creo que aparte de lo táctico, creo que sí es un tema físico. Las lesiones que trae y la manera de lesionarse, yo creo que sí generan, yo me he lesionado algunas veces así en mi vida, y sí te da un poquito miedo explotar, sí te da un poquito miedo correr, regresar a tu balance natural, sobre todo cuando eres tan físico para jugar. No es tan fácil a ese nivel, yo me imagino. Si yo lo veo a nivel amateur que juego, ya a ese nivel me imagino Sí, que es claro. otra sensación.
Yo la verdad creo que Company, cuando lo recupere, lo va a saber explotar, porque acuérdate que Davis en Canadá, por ejemplo, es ofensivo. En Sí, Canadá claro. lo ponen hasta centro delantero. Y en algún momento De dado hecho, también, no sí, me sorprendería, yo hubo un tiempo que pensaba esto, o sea, que ujú, justo por lo que aporta Davis, que empiece a usarlo más como extremo que claro, como lateral, o sea, justo claro, por estas carreras que tiene, ¿no? claro, Entonces, donde si espera que el lateral corra más hacia el centro, pues ujú, Davis está desperdiciado, ¿no? Pero en sí, cambio, Lice y Lucho, o sea, están en el ida y vuelta todo el partido, ida y ujú. vuelta todo el partido. Y Davis en un momento dado puede ser el recambio de Lucho, porque se necesita, porque de ese lado no tienes un recambio. Entonces, así que tenga esa llegada hasta el fondo. Claro. Ujú, Digo, ahí entonces, está ese gol, ¿verdad? Que le anotó al Real Madrid, justo, creo que sí, el último gran momento que tuvo con el Bayern, ¿no? Pero, exacto. Ajá, y también Sané, ahí como nunca olvido ese gol para lo que sirvió, pero bueno, claro. sí, 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 sí. Cómo ves la vuelta? ¿Con qué te quedas para la vuelta? Porque, pues bueno, al parecer vamos sin portero, ¿verdad? Así que, Sí, exacto. Y yo lo que ¿eliminatoria sentenciada o qué dices al respecto? Pues sentenciadas, sí, en cuanto a, o sea, ya sabemos que va a pasar el Bayern, pero otra vez aquí, y lo que te decía al principio, me quedé con sensaciones un poquito encontradas, porque dentro de cancha, todo maravilloso en general, pero fuera de cancha, o sea, siempre este tipo de partidos del Bayern, nunca puede ser un 6-0 tranquilo, paseando, en el que te sacas a tus suplentes y todos se dan la mano al final, no, siempre tienen que chocar en el peor momento, en el minuto 90 más 2, Sí, hay y que recordar que el mes peligroso para el Bayern es marzo. sí, Siempre no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor eso podemos hablarlo a la próxima. O ujú, sea, marzo es siempre el mes más complicado para el Bayern porque es donde todos caen como moscas. sí, Y entonces, justo en estas eliminatorias, ya sea los octavos o los cuartos, después de haber arrasado en la fase de grupos, como nos pasó contra el Inter, ¿no? En la temporada pasada, ujú, llegas con el equipo completamente mermado ujú, y nada que hacer, ¿no? sí, ¿Cuántas veces fuimos al Bernabéu con Ulreich, por ejemplo? ujú, con Chopo Mutín, sí. Sí, ajá. Entonces, y eso, y agrego el minuto 85, el minuto 87 hasta el 90 más, lo que den. Esos minutos al Bayern le cuestan una barbaridad, los agarran dormidos, bueno, no Sí, ya, dormidos, o ya, sea, ya se van al vestidor, ¿no? sí. En esos momentos. Entonces, la verdad, sí lo veo con calma en cuanto al resultado, y justamente ahora lo que tienen que hacer, yo creo, en esta fase de aquí a Atalanta es, llega entero. Si tienes que poner a Bishop de inicio, ponlo, por favor. Si tienes que poner a Sí, Jackson todo el partido, ponlo. Aquí sí es donde tienes que quemar esas cartas, que para eso los trajiste y son para este momento de la temporada. Y también la otra cosa es, sobre todo en Bundesliga, ¿sabes qué? Si tienes que perder un juego y si tienes que arriesgar un juego y si lo tienes que empatar, pues no importa. O sea, la no, verdad no pero a ver, importa. aparte va contra el Leverkusen, que Ujú, curiosamente, pues el Leverkusen logró empatar su serie contra el sí. Arsenal. O sea, creo que ese es un partido en donde los dos van a salir o sea, hoy no nos hacemos daño, compadre, porque vamos a pensar entre semana, ¿no? Ajá, sí, puede ser. Sí, 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 puede ser. Y entonces, pues sí estoy, la verdad, un poquito preocupado por el físico, porque yo ya traigo ahorita esa idea de, es que es el Bayern, y así como es el Bayern, y ya lo conozco, también en toda mi vida que llevo viendo al Bayern, nunca estamos completos en el mejor momento. O sea, siempre era Sí. Robben, era Ribéry, era Lewandowski, ahora es Que Davis, ahora es, el año de ¿sabes? la Kane. pandemia, donde se gana todo, Ujú, fue gracias a que aparece la pandemia, que de hecho no sé si lo recuerdes, pero en estas épocas estaban todos lesionados. ujú, Entonces, llegan estos 2, 3 meses, no lo recuerdo, que el Bayern logra recuperar a toda la plantilla, ponerse ujú, a punto ujú. e ir con Y todo allá a la claro. burbuja de Portugal. A la burbuja, y exacto, y que estaban en la burbuja. Sí, entonces, pues la verdad, sí, sí, esa parte de mi un poquito pesimismo, de recordar que históricamente el Bayern Son jamás fantasmas puede los que llegar traemos, ¿no? completo. Más que una realidad actual, es ese Ajá, fantasma de que en marzo todos caen como moscas y a lo mejor sí. me quedo como con la tarea de hacer Ujú, un poquito de research al respecto, ¿no? Para ver ujú, como esas lesiones y ujú, hacer un recuento y pues lo platicamos. Entonces, pues, ¿qué te claro. parece? No sé si tengas algo más que decir. Pues en realidad de lo que veníamos a platicar, creo que te digo, de sensaciones, sí, quedamos muy contentos, pero a la vez con esa mosquita aquí en la oreja.
Claro. Pero la verdad es que a pesar de eso, mira, a nosotros no nos toca preocuparnos y a mí me gusta mucho como aficionado justo recordar, hay que disfrutar, nosotros estamos aquí para disfrutar, tenemos al equipo que Yes. juega más bonito en este momento en el mundo, Claro. tenemos al equipo más comprometido con su estilo de juego, tenemos una combinación excelente de veteranos, jóvenes, gente con ADN Bayern, gente que viene de paso como Jackson, pero vienen a jugársela por el equipo. Entonces, la verdad, como aficionados, sí no nos toca preocuparnos y no nos toca estarnos es. necesariamente peleando porque es que el Bayern juega en la liga de granjeros y es que la liga alemana y la liga italiana. Disfruta el juego, Sí, caramba. Por eso somos Mía San Mía. Y te digo, yo me claro. acuerdo mucho de esta gente que el partido del 50-0 contra el club Sí, de aficionados, claro. se lo disfrutan, sí se lo toman en serio y lo disfrutan. Hagámoslo también Claro. nosotros. Eso es Sí, todo. la liga es muy linda, ¿no? Por eso siempre la intención es dedicarle mucho a las previas y todo eso, definitivamente. Ujú. Ahorita que decías, ¿no? De hecho, el Bayern es Alemania y Alemania es el Bayern, ¿no? Eh, Este, pues ahí está, ¿no? O sea, justamente esa forma de sentirlo, ¿no? O sea, de vivir lo que es la Bundesliga, ¿no? Sí, y eso para nosotros, porque tú vas a Alemania y todo menos el Bayern. Sí, no, claro, o sea, de Realmente sí hecho se siente es el odio, Baviera, ¿no? Ajá. El Bayern es Baviera, o sea, Sí, literal y metafóricamente, ¿no? ajá, pero fuera de eso, no Más te que pueden Alemania, mover con la ¿no? playera, Sí, no, sí. claro. Carlos, pues vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Claro Me que sí. quedo con esa encomienda de cómo hacer esa búsqueda de lo que han sido esas lesiones en los últimos años, sobre todo en marzo, que le terminan provocando por pues mermar el cierre de la temporada del Bayern, sobre todo en Europa. Y quedas convocado a vernos aquí la próxima semana, después de este siguiente partido contra el Atalanta, pues para de nuevo, ¿verdad? Hablar cómo queda, cómo cerramos la eliminatoria. Y en el caso de avanzar, pues empezar a platicar y sobarnos las manos con lo que se viene. ¿Cómo ves? Claro que sí, Gus. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y aquí nos vemos cuando tú me ¿Va? digas. Perfecto. Como dicen en la radio, no me cuelgues, pero aquí dejamos, ¿va? Muy bien, Mía San Mía. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Genuinamente fue una charla muy amena, muy disfrutable la que tuvimos aquí con Carlos. Espero que ustedes la hayan disfrutado igual. Una semana de lujo, un partido de lujo que tuvimos contra el Atalanta. Definitivamente el Bayern está pisando bastante fuerte, bastante fuerte. Está haciendo declaraciones bastante importantes, ¿no? Sobre todo a nivel Europa. Y creo que quien sea que vaya a enfrentar al Bayern estará preocupado de enfrentarse a este equipo. Así que, pues sin más, creo que hablando del partido contra el Leverkusen, me parece que no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque pues es un partido, pues prácticamente me duele decirlo, porque yo soy muy ávido de la Bundesliga, me gusta hablar muy bien de la Bundesliga, pero es un partido que muy probablemente sea intrascendente. ¿Por qué? Porque pues los dos equipos, tanto el Leverkusen como el Bayern, están muy enfocados en la Champions. El Leverkusen por su parte empató contra el Arsenal y ahora ir a meterse allá a su estadio. No creo que vaya a arriesgar nada en el partido contra el Bayern, teniendo la posibilidad de eliminar al número 1 de la Champions, quedándose además, si lo hace, con la localía para cerrar sus partidos en casa, el Leverkusen. Por parte del Bayern, de igual forma, con las lesiones de Musiala, de Davies y también de Urbich, me parece que el Bayern no va a arriesgar nada y que de hecho es una oportunidad perfecta para seguir dándole minutos al resto de jugadores. Entiéndase Goretzka, Min-jae, ¿por qué no ver otra vez a Wisdom Mike? Lennart Kart, obviamente, probablemente más minutos para Nicolas Jackson, y por qué no, o sea, tirar de toda la cantera, tirar de todos los jóvenes como sea posible, ver otra vez a Cardoso, y pues nada, ¿no? O sea, tener la mira bien puesta en el objetivo mayor que empieza a ser no solo la Bundesliga, no solo la Champions, sino el triplete. Así que pues vamos a disfrutarlo, no nos adelantemos, pero seamos realistas, este equipo está para ganarlo todo. Así que, sin más, ya se lo saben, como dijo Thomas. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.